preciosa, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Bárcena, ¿De qué parte del Perú nos visitas? desde Chumivilcas. ¿Cuál es tu nombre, amiguita? Kelly Rocío, ¿De dónde nos visitas, Kelly Rocío? de Cusco. ¿Cuál es tu nombre? Jenny, ¿De qué parte del Perú nos visitas? de Apurímac. Evelyn, ¿De qué parte del Perú nos visitas? desde Cusco, Chumivilcas. Amiguita preciosa, ¿cuál es tu nombre? Andrea, ¿De qué parte del Perú nos visitas? de Ancash. ¿Cuál es tu nombre? Jenny Cochachi, ¿De qué parte del Perú nos visitas? de Chumivilcas. Mi nombre es Gina Flor. ¿Y de qué parte del Perú nos visitas? Yo soy huancabelicana, pero ya radico un buen tiempo aquí en Lima. ¿Cuál es tu nombre? De mí, el Cruz Chumbi, ¿De qué parte del Perú nos visitas? Cusco, Chumbivica, Levitaca. ¿Y de qué lugar es este hermoso traje? De Chumivilcas, claro, de Cusco. ¿Y este hermoso traje de dónde es? Bueno, la indumentaria que tengo puesta es de la provincia de Chumbivilcas, yo soy quiñoteña y bueno, y este traje está pues de pura bayetita. Bayetes es algo hecho de lana de oveja, de eso está mi traje. Traje original de Chumbivilcas. Son trajes coloridos para poder deslumbrar belleza de las mujeres de allá de Chumivilcas. Yo tengo como 4 colores de estos trajes. Siempre usan las chicas, las señoras, todos usan así. Claro, Chumivilcas lleva el traje primero, por ejemplo, lo que es principalmente el sombrero, el fullo, el saquito, la pollera y las botas, ¿no? Que es más representada ahora. Si digamos tiene un cargo, las personas que están a cargo llevan que es una manta y una sonaja a la mano. Eso es lo más importante de los trajes que de Chumivilcas. Yo soy de otro departamento, pero ahorita que estoy vistiendo el traje es para mí muy hermoso. De hecho, sus polleras, aquí la chompita, la mantita, los botines. Yo sé que los chumivilcanos tienen, como dicen, ¿no? Esa algarabía, esa parte de su identidad y por eso es que lo visten así de una manera muy bonita. Nosotros vestimos así para bailar nuestro bailía. ¿Ustedes han venido para este evento nada más o ya radican en Lima ya? Yo vengo de Arequipa ahorita. ¿Ustedes radican en Lima o solo han venido para este evento? No, acá, vivo acá y también estamos ahí con los chicos. Algunos viven acá, algunos vienen de allá. ¿Vienes directamente de Chumbivilcas o radicas acá en Lima? Radico aquí en Lima. ¿Desde cuándo o hace cuántos años? Recién. ¿Cuándo llegaste a Lima? Hace unas horas, vengo directamente desde Chumbivilcas, llegué más o menos a las 10 de la mañana aquí a Lima. ¿Cuál fue el motivo que llegaste a Lima? Bueno, por curiosidad, quiero saber cómo es la primera vez que asisto a un evento que se organiza en Lima. Generalmente tengo muchas cosas que decir sobre los eventos que organizan porque hay personas que quizás organizan de otros lugares y no conocen costumbres y tradiciones de Chumivilcas. Quería saber cómo lo están haciendo aquí porque en Chumivilcas se vive diferente. En Chumivilcas nuestras costumbres es muy diferente a que estén organizando por Lima o en otros departamentos. Por eso llegué. Quisiera saber qué es la huailía. La huailía es una música, es una alabanza que es en homenaje al niño Jesús. La huailía y el tacanacui que realizamos solo se realiza cada 25 de diciembre en Chumbivilcas en Navidad. Es el único día que se pelea en Chumbivilcas y excepto en Santa Ana que es en junio. Entonces la huailía es igual que alabanza, aleluya para el niño Jesús. Entonces eso es la huailía y como te digo también tiene sus modalidades y no veo ninguna modalidad aquí. Eso sería una gran impresión que me llevo de aquí de Lima. Quisiera saber en qué temporada se festeja las tradiciones con estos hermosos trajes. En Levitaca, 20 de enero festejamos. ¿El 20 de enero? Sí, 20 de enero, aniversario de Levitaca. Yo voy cada 20 de enero me voy a Levitaca a celebrar. Y la señorita que está en nuestro costado es su hija, su nieta. Mi hija. Qué hermoso saber que todavía seguimos inculcando nuestras costumbres y tradiciones. Ella le gusta bailar huailía y por eso le traigo, también siempre le traigo. Más le voy a enseñar porque ella tiene desde 10 años.
fuerte y claro, por favor. Edward Molina. ¿Qué cosa representa este hermoso traje que usted está utilizando en estos momentos? Del Cóndor Pasa. ¿Y de dónde usted nos visita? De Cusco, provincia de Chumivilcas. Radico en Lima hace 7 años acá en Lima. ¿Y esta costumbre o tradiciones, desde cuándo lo lleva? Desde mi pequeño, desde que nací, me gusta la costumbre de Chumivilcas. ¿Qué significa este disfraz, que es el cóndor? No, a mí me gusta el traje, me gusta difundir la costumbre de mi tierra y pues todo lo que me gusta a mí es esto. Voy a demostrar lo que es mi costumbre, mi tradición, de lo que llevo de mi niñez. Me gusta el conjunto que estoy vistiendo y demostrar lo que soy. ¿Cómo se llama tu conjunto? No, yo no tengo conjunto, yo soy Luz Marina Bárcena. ¿Con quiénes has venido? ¿Con amigos, familiares? No, vine sola. Me encontré con personas que quizás radican aquí en Lima, pero vine sola, así solita, y llegué y estoy viendo. ¿Y hasta cuándo te quedas? Hasta más tarde, hasta que termine la fiesta, de ahí me voy a Chumivilcas. Y si yo quisiera conocer tu hermoso pueblo de Chumivilcas, ¿cuál sería la ruta o el carro o cómo podría llegar desde Lima hasta allá? Bueno, le invito a Chumivilcas si quieres conocer, ya que usted se encuentra en este evento, sería muy bonito que visite a Chumivilcas en el mes de diciembre, que ahí se vive la verdadera huaylía, el verdadero Takanacuy. Y bueno, para llegar simplemente de aquí hasta Cusco, de Cusco a Chumivilcas, o de aquí para Arequipa, de Arequipa a Chumivilcas, esa sería la ruta. ¿Cuántas horas de viaje son? Wow, hasta Arequipa son 17 a 18 horas y de Arequipa todavía son 8 horas, prácticamente más de 24 horas. Mándale un saludo a todos tus amigos y paisanos de Chumivilca. Un saludo para toda la gente que me está viendo, para todos mis paisanos de Chumivilcas y de otros lugares. Gracias.